Ahí está. Hola, bienvenidos a este encuentro de arte y educación. En este caso, tan cerca o durante el 24 de marzo, vamos a hablar de un tema que a mí me llamó la atención y lo quería compartir, que son los contramonumentos. Dos importantes especialistas en el tema que se van a presentar por ellos mismos para que yo no cometa ningún error, así que les voy cediendo la palabra a quien quiera empezar a contarnos quién es y qué hace en relación a los contramonumentos. Bueno, buenas tardes, buenos días, a ver cuándo se emitirá este video, o este registro de esta charla, este intercambio. Agradecerte, Gaby. Nosotros somos, eh, digamos, codirector, que es Pablo Lechman, y yo como directora, o sea, somos les directores del proyecto de investigación que está inscrito en la Secretaría, en el Instituto de Investigación del Departamento de Artes Visuales de la UNA. La UNA es la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, este proyecto que comenzó ya en el 2018 y llevamos, en general los proyectos de investigación en la universidad son bianuales, y bueno, ya llevamos nuestro segundo, digamos, nuestra segunda parte que fue aprobada, y ahí estamos profundizando sobre una temática que es compleja, que es sumamente interesante y muy anclada a nuestro modelo cultural del abordaje de la memoria, ¿no? De las memorias, sobre todo de las memorias colectivas, las memorias de los pueblos, de los grupos humanos, de determinadas, digamos, situaciones y circunstancias que en general tienen que ver con el trauma o lo traumático. Te paso la posta a Pablo para que te presentes vos, y ya después vamos a contar de qué se trata nuestro objeto de estudio. Bueno, creo que vos no sé si te dijiste tu nombre, Jacqueline Miller, sí que lo digo yo. Bueno, sí, mi nombre es Pablo Lehmann, y bueno, soy docente, soy artista también, y bueno, un poco nos metimos a investigar esto que es el contramonumento, que es una categoría bastante reciente, porque tiene 20, 30 años. Las categorías no es que surgen y a partir de que alguien tira el nombre, en este caso era un crítico, entonces aparecen. No, había prácticas que ya se realizaban, y justamente fue este crítico que se llama Young, que a partir de unas obras, unos monumentos, que en ese momento se les decía monumentos, que conmemoraban el Holocausto en la Alemania de posguerra, él vio, ¿no? Algunas particularidades que eran diferentes. Uno, el monumento, lo que uno tiende o lo que se empezó a ver con el tema de lo que es el monumento, es que simplemente, bueno, se habían convertido en especie de mojones en la ciudad, ¿no? Como lugares donde ya no se conmemoraba nada y donde simplemente las personas se encuentran. Bueno, ¿dónde nos encontramos? En el monumento a... Y eso que por ahí en alguna situación podía tener alguna significación un poco más, no sé, densa, bueno, pasó a ser, ¿no? Algo totalmente trivial, un lugar, algo que ocupa un lugar en el espacio. Por eso hay una frase que, bueno, siempre la decimos, que Robert Musil decía que no hay nada más invisible en una ciudad que un monumento, ¿no? Es como que quedó invisibilizado. Y por otro lado, como ahora mismo, en estos últimos tiempos también ha habido algunas acciones, etcétera, hay monumentos que tendrían que revisitarse o tendrían que volver a repensarse si realmente tienen que estar para recordarnos ahí y qué se nos recuerda con esos monumentos, ¿no? Son casos
que han aparecido en ciudades europeas o en ciudades inclusive de América, donde por ahí el monumento era un racista o un genocida, etc., ¿no? Entonces, hay como una revisitación de reescritura de la historia, y como se reescribe la historia, bueno, hay que repensar también qué efectos dejó esa historia escrita. Una cosita quiero decir respecto a esto, que a mí me parece muy claro, que es en el momento que sucede, digamos, el genocidio y Auschwitz, ¿no? Como el monumento a la miseria, ¿no? humana, para los artistas también se generó una gran pregunta, ¿no? Una gran problemática, cómo representar lo irrepresentable, ¿no? Cómo dejar en la memoria el rastro de algo que es importantísimo recordar y tenerlo presente para que no vuelva a suceder, para poder pensar sobre ello y las cosas que nos llevan a veces a esas circunstancias, que es un poco lo que hace el arte también, ¿no? Comprometerse con construir esa historia. Entonces, la gran pregunta es cómo representar lo irrepresentable, y ahí también aparece estas prácticas artísticas que problematizan la idea de monumento, ¿no? Eso solamente seguí vos, Pablo. No, sí, está bien, porque digamos, cuando uno menciona lo que es un monumento, o la palabra monumento, tiende también a algo muy grandilocuente. Y por ejemplo, una de las situaciones o de las diferencias que se puede ubicar con el contramonumento es que por ahí la práctica o la realización de un contramonumento implica por ahí acciones un poco menos globales, menos, digamos, intentando generar memoria sobre eventos más pequeños que han quedado olvidados, no contar, ¿no? Con un elemento escultórico el porqué del nacimiento de una nación, ¿no? Simplemente por ahí recordar un evento traumático en donde ha habido una situación de injusticia, donde ha habido un crimen, donde ha habido rastros de un genocidio, y donde está bueno demarcarlo, visualizarlo. Y por ahí, a partir de eso, se trabaja mucho con la memoria. Y la memoria es conflictiva, no es algo en donde todas las personas se puedan poner de acuerdo. El contramonumento lo que hace es albergar inclusive esa conflictividad que hay en los distintos relatos que puede haber de testigos sobre un mismo hecho. No es que, en cambio, un monumento lo que hace es buscar una linealidad histórica, una linealidad narrativa, diría, un especialista, ¿no? que sepa de historia y en realidad, y el contramonumento no, las prácticas contramonumentales abordan a testigos que no son historiadores. También trata de buscar el contramonumento qué pasa con aquel evento traumático, qué rastros ha dejado en el presente. ¿Sí? No simplemente algo que está encapsulado en el pasado y que para mirarlo, recordarlo, sino qué pasó con aquello que aconteció y cómo eso que aconteció deja sus rastros y sus huellas o sus ramificaciones llegan hasta nuestro presente. Sería como, Sí. puedo hacer una pregunta, como casi algo opuesto a los grandes monumentos, por ejemplo, de Egipto, donde todos tenían que entender lo mismo, que no eran construcciones que se pudieran interpretar, sino que tenían que tener un significado unívoco para todas las personas de esa comunidad, ¿no? Lo que pasa es que el monumento
ha tenido por ahí, cientos de años atrás, un efectos y una razón de ser en cuanto a que no vivíamos como ahora, no se vivía en repúblicas, no se vivía en estados organizados, eran pueblos mucho más atomizados, entonces el relato y una reconstrucción conveniente, ¿sí?, de la historia, que siempre está ejercido por grupos dominantes, bueno, por ahí tenía una razón de ser para que haya una articulación de todos Y se eso. expresaba a través de esos monumentos. Claro, claro. También hay que pensar, ¿no?, lo que eran las ciudades, la arquitectura, las ciudades bajas, y de repente el gran monumento. Bueno, hoy han quedado tapadas muchas veces por la arquitectura. Entonces, pero además hay otro tipo de entre comillas, independencia para pensar la historia. Entonces, Claro. bueno, eso se ha problematizado. Y si alguien nos dice, nos intentara decir cómo tenemos que interpretar una obra, automáticamente diríamos no. Creo que en eso nuestros estudiantes, ¿no? Yo pienso en el instituto y en las profesoras con las que hicimos las preguntas para ustedes, con Florencia Taubas y Silvina Brusoni, que si alguien nos dijera cómo tenemos que leer un monumento, o cómo tenemos que interpretar una obra de arte, o una frase inclusive, creo que todo el mundo saltaría y diría, yo me voy a tomar mi tiempo para repensarlo. Justamente no podría ser. Creo que lo que decís es súper interesante porque también no es unívoco y no es homogéneo quién es el emisor y quién es el receptor en las prácticas contramonumentales, ¿no? El receptor es un participante activo, ¿sí? No es que hay una cosa que se baja y hay una única manera, por esto que vos decís, también tiene que ver con un modelo de producción cultural actual, donde el espectador o el receptor es crítico, toma posición, no es algo que debe, o sea, el contramonumento no exige alinearse a, sino justamente propone una problematización, propone una reflexión, que son todas acciones mucho más activas y participativas que la enunciación de un acontecimiento heroico, ¿no? De un momento de victoria o de un momento grandilocuente. Y estabas pensando en los monumentos romanos, me parece, cuando hablas de los momentos heroicos, ¿no? De contar una batalla y que a todos nos quede claro quién ganó. Exacto. Acá los contramonumentos, vuelvo sobre esto, no solo aparecen desde el lugar de la memoria y de la construcción del discurso, y la construcción ideológica de lo que quiere dejar un conjunto en las generaciones futuras, sino aparece mucho ligado a la práctica artística. O sea, en este sentido de la representación, ¿no? Cómo se representa algo que conmueve a un nivel que justamente no estamos hablando ni de victoria, ni de supremacía, ni de verdad absoluta, ni de los buenos y los malos. Estamos hablando de una complejidad de existencia humana que para el artista se vuelve algo como una gran pregunta, ¿cuáles son las estrategias de representación de toda esa problemática? Y ahí es donde aparecen las prácticas contramonumentales. Y sí, Gaby. Esa complejidad los invito a que vean en el canal de Pablo un tráiler que es una obra en sí misma y que despertó mucha curiosidad en algunas docentes que por eso los invitamos. Yo se los dejo acá en la caja de información del video y los invito a mirar el canal, a mirar el tráiler, que es mucho más que un tráiler, que los va a dejar, les va a dejar pensando, y también a suscribirse para ver los próximos trailers,
porque yo me quedé con ganas de más, y mis compañeras también. Así que, ¿va a haber más trailers? Sí, por supuesto, estamos en eso. Estamos, en realidad la investigación, que también por ahí está bueno para mencionarlo, cuando uno empieza a trabajar en este tipo de situaciones, ¿no? No es que ya está dado el objeto de investigación, porque si no sería simplemente bueno, que está ahí afuera y lo único que hay que hacer es ir y encontrarlo y describirlo. En realidad también uno cuando hace la investigación va como construyendo el objeto. Entonces en la medida que las investigadoras y los investigadores aportan elementos, aportan casos, aportan textos, también se va como configurando eso. Y eso fue un poco la primera parte del proyecto, en donde bueno, se investigaron 6, 7 casos y algunos textos, y bueno, ahora la idea es ir pasando esos casos y textos y problemáticas por ahí categoriales, etcétera, a pequeños videos, más que nada para la transmisión. Así que sí, Y estamos... nosotras teníamos unas preguntas. De alguna manera creo que se fueron contestando, pero igual quería explicitar algunas. Una de las preguntas era, ¿es una forma de arte o es una forma de protesta o es una protesta que se expresa en lenguaje artístico? ¿Cómo serían estas categorías para ustedes? Yo creo que hay como muchas categorías ahí y todas están para repensarlas. Yo creo que es una práctica que es una práctica artística, ¿sí? Y de alguna manera lo que busca es una experiencia estética, pero si uno dice es provocar una experiencia estética, lo estético siempre está muy relacionado con la belleza, y lo estético no necesariamente tiene que ser algo bello. Estético es algo que simplemente me captura, llama mi atención y me demora en algo que yo pasaría simplemente. Y eso que me hace demorar, me hace reflexionar sobre algo que por ahí yo ya lo tenía como digerido. No tiene nada que ver lo estético con lo bello, o puede tenerlo, pero no necesariamente. Y sí, son prácticas artísticas porque apelan siempre digamos, recursos artísticos. Y una de las diferencias con los monumentos es que los contramonumentos pueden ser desde fotografías, puede ser un video, puede ser un sitio web, es decir, ¿por qué no se puede buscar, ¿no? reflexionar sobre eventos que nos han constituido de nuestra memoria en un sitio web? Porque hay que ir hacia un lugar y simplemente ver un complejo escultórico, ¿no? Al fin y al cabo son dispositivos, un sitio web, un complejo escultórico, una muestra fotográfica, una muestra de pintura, baldosas, en fin, son todos dispositivos que generan algo en el transeúnte. Y también nos preguntábamos, bueno, acá lo estarías un poco respondiendo, ¿en quién piensan como público? ¿En cualquiera o puede estar orientado a alguien en especial? Una cosa importante también en estas prácticas es que se repiensa el espacio público, ¿no? Lo público. Por eso ahí aparecen todas estas cuestiones de la protesta, ¿no? Porque es como que es un tipo de dispositivo enunciador de cosas colectivas, con la idea de lo público, del espacio público, que no es exclusivamente lo arquitectónico, también la red, la web hoy es un espacio público, como una obra de Sildo Meireles que trabajó sobre los billetes digamos, sobre el dinero, las cadenas estas de oración que iban de persona en persona, y él señalaba eso como un espacio público también, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿a qué público uno se dirige? En realidad creo que toma de lo público, toma del público como lo público,
aquella necesidad expresiva, aquella necesidad para hacer una producción expresiva. Siempre, si hay una respuesta, creo que el contramonumento hace visible algo que está oculto, que es casi la definición del arte en sí mismo, ¿no? Poder hacer visible aquello que está oculto. Pero no sé si hay específicamente una idea de público como público determinado, sino que creo que hay un devenir de esos que reciben esa parte de la historia, esa parte de la herencia, y que la clave o el objetivo más que qué tipo de público es cómo mantenerlo vivo, cómo hacer que no se muera, cómo hacer que eso no se transforme en un mojón del camino sin sentido. Y ahí entonces te hago como para ir cerrando esta duda que se nos generaba en el chat previo que teníamos, que era sobre las baldosas. Acá nosotros somos de un instituto que está en San Isidro y es una zona donde hubo muchos desaparecidos, entonces tanto en Vicente López como en San Isidro están las baldosas. Y nos planteamos tengo acá el texto, los fragmentos que dice, como dice, siempre generan contradicción. Por un lado, cualquiera pasa por la vereda, las puede ver, puede leer los nombres, pero por otro lado también se las puede pisar. Y en ese caso uno sentiría como pisar la memoria. ¿Será Bueno, es esa? que parece que ahí está, es un buen punto ahí para también señalizar qué es lo que pasa con el contramonumento. Porque si solo fuera que el tema de la memoria es algo cosificado, en el que yo me voy a poner enfrente y voy a contemplar de manera, ¿no? absolutamente impoluta, estaríamos en el monumento. El hecho de que yo tenga que pensar si cuando estoy pisando estoy, digamos, bastardeando la memoria, o si cuando estoy pisando en realidad me estoy situando en algo que es el piso, ¿no? Y que sin ese piso no soy nada, o trastabillo, bueno, ahí hay distintas interpretaciones, ¿no? Y esas interpretaciones son digamos, el núcleo de la memoria, porque ahí volvemos un poco a donde los testigos pueden tener distintas miradas sobre la memoria y conflictivas sobre la memoria. Entonces hay alguien que seguramente a la baldosa la pisará con ganas, y hay alguien que recordará y se pensará a sí mismo como posible a partir de esa baldosa. Y esas cosas conviven en la sociedad, porque si no, no hubiesen pasado las cosas que pasaron. No sé si se entendió. Es como que están las dos cosas ahí. Mira, para ponerte un ejemplo, hubo un artista, es una de las que yo hablaba del crítico de arte que había mencionado el tema de la categoría de contramonumento, lo hizo a partir de un artista alemán que se llama Goetz. Y él lo que hizo para recordar al Holocausto, hizo una columna grande, tenía como 20 metros la columna, y lo que invitaba era a todos los transeúntes, bueno, que se podía escribir la columna, ¿no? Se podían como rayar en una columna metálica, se podía rayar. Y se podía escribir lo que se quisiera. Bueno, en Alemania, muchos, como era un monumento contra digamos, que recordaba el genocidio, escribían, ¿no? Cosas, obviamente, a favor de la memoria y a favor del recuerdo, de los judíos que habían sido asesinados, etc. Y hay gente que escribía cosas en contra de eso. Y eso convivió en la sociedad alemana. Porque si no nos explica por qué surge el nazismo. Porque después se pusieron todos buenos y nadie pensó en nada. No, esas tensiones están en la sociedad. Y esa columna que se fue escribiendo se fue hundiendo. Y quedó hundida y desapareció. Entonces, esa conflictividad de los testigos es abordada y es albergada también por el contramonumento. Es como una manera de, bueno, está todo aquí.
sumamente Sí, Paula. interesante. Va a haber más, Sí. se nos está acabando el tiempo. Vuelvo a invitarlos a que vean el tráiler en el canal de Pablo, que lo dejo acá abajo, que nos hagan preguntas, porque me parece que este es un inicio de pensarnos desde otro lugar y de entender el arte y la educación también desde otro lugar, mucho más amplio que tener una linda carpeta de plástica. Bueno, Gaby, mil gracias. Sí, a mí, a nosotros nos apasiona todo esto y realmente nos es muy necesario poder dialogar y transferir, porque de nada sirve hacer el trabajo de investigar y de encontrar, o sea, ir haciendo crecer el objeto de estudio si no lo compartimos, si no lo vamos poniendo, digamos, en común. Así que es muy bueno, volveremos a encontrarnos entonces. No, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar y por tener tanta generosidad con el conocimiento que están construyendo y que están compartiendo con nosotros. Seguro va a haber preguntas, así que... Es la idea. Es la idea, que se movilice, más que nada. Sí, sí, sí. Creo que me voy con muchas más preguntas. Y ahora cuando llegue al chat con mis compañeras, muy interesante, pero van a surgir más. Así que bueno, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vean el tráiler de los contramonumentos. Muchas gracias a vos. No, Bueno, por favor. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.